especialista en todos estos temas. Y yo no sé si esto alcanza como para poder explicar las cosas. Pero bueno, trataremos de hablarlo. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. ¿Vos pensás que es sano que los empresarios a sí mismos se reconozcan como que hay que ir a fondo y caiga quien caiga, tienen que seguir investigando? Esto para el sistema económico, hacia adentro y hacia afuera, ¿es sano? Bueno, obviamente que si uno mira el casi espejo que tenemos en Brasil de qué pasó con la economía brasilera después de todo el tema de Lava Jato, tuvieron problemas serios porque gran parte de los empresarios estaban involucrados en casos de corrupción. Eso también dañó a la política o al arco político y terminamos donde estamos hoy con un candidato medio outsider como Bolsonaro a punto de convertirse en presidente. El tema es que tampoco hay mucho margen para hacerse los tontos, digamos, en materia de la justicia. Si vos consultás a la gente, por ahí entre las corporaciones o los grandes actores de la vida cotidiana, la justicia está tan mal vista como el arco político, como los sindicatos, hasta mismo como los empresarios. Entonces hay una necesidad de regenerar toda esa confianza y obviamente si el caso que tenemos con los cuadernos es paradigmático, es como una oportunidad para empezar un camino de, digamos, saneamiento o de recomposición de la relación justicia-sociedad. Lo que planteas de Brasil, porque yo te preguntaría sobre Brasil. ¿Es cierto que entró en un camino similar o parecido al que entró Argentina con el tema de los cuadernos? Eso hizo que, digamos, se depurara muchísimo, incluso en algún momento hasta generar una situación de vacío, de no queda nada en la política de Brasil, y que también emergiera un candidato que entra por la ventana, pero con ahora 65% de intención de voto para segunda vuelta, que es Bolsonaro, que es un marginal de la política en cuanto a lo que representa, no el apoyo que está teniendo. Ahora, ¿y la economía de Brasil? Bueno, la economía de Brasil... Porque ¿qué pasó con la economía? Tuvieron, digamos, por decirlo mal y pronto, su 2001, todos estos años tuvieron una de las peores crisis en toda su historia y ahora están empezando a repuntar. Tienen muchos desafíos por delante porque todavía tienen un tema fiscal también sin resolver y allá donde el tema de la reforma previsional es incluso más necesaria que lo que puede llegar a pensarse acá en Argentina, pero ¿Tienen dramas similares ellos? Tienen... El tema de impositivo, costos... Tienen dramas parecidos, por eso sí digo que son casi espejo, porque es un espejo que deforma, porque no nos reflejamos idénticamente en el caso brasileño. Además, pensá que, por ejemplo, en el caso de Lava Jato, involucró a un gobierno, en su momento al gobierno que estaba, a un partido político que estaba a cargo del gobierno, no como acá que involucra al gobierno anterior, claro. Las causas de los cuadernos. Y ahora en la oposición. Y ahora en la oposición. Entonces, ya de por sí se asoció al gobierno de Dilma con la corrupción, al PT con la corrupción, y eso generó un vacío e implosionó todo el sistema político. En el caso de la cuestión económica, eso después tuvo sus derivaciones, porque le quitó legitimidad, le quitó todo apoyo político para hacer las reformas que había que hacer, y en efecto, Dilma cayó. Y Temer hizo lo que pudo y trató de avanzar en las reformas que pudo, pero también pareciera que se quedó un poco corto. Claro, pero y además fue un candidato que después ni siquiera pudo presentarse a elecciones. No, porque también está implicado en todo esto. Digo, él no es alguien que esté fuera de sospecha. Matías, nos fuimos a Brasil porque era interesante, lo planteaste, era interesante. Quedémonos de vuelta acá. El 6.5% de inflación, del cual hablábamos recién, que es récord, por lo menos, pues creo que el segundo número más importante de la era Macri. Pero cuando te vas para atrás tenés que ir mucho para atrás para encontrar una cifra similar. Sí, por lo menos hasta la salida de la convertibilidad, que tuvimos, bueno, varios números así, pero fue específicamente esos guarismos fueron producto de una muy fuerte devaluación que después, digamos, y bajó la inflación muy rápidamente, digamos, no son casos similares. ¿Es un escenario similar? ¿Puede la inflación bajar rápidamente de otra vez? Mirá, ¿en aquel momento? Tenemos 6.5 de septiembre, octubre arranca con aumento de transporte. También una parte del traslado de la devaluación se va a sentir y arranca con una especie de inercia que por lo menos te pone un piso de 4 o 5 puntos para octubre. Y creo que el gobierno festejaría, por decirlo de una manera, si lo que resta del año termina en 3% mensual. O sea que no vemos que baje muy rápidamente. A lo sumo podría volver al estado anterior de las cosas, que era una inflación promedio mensual más o menos del 2,5%. Lo cual sigue siendo muy alta, pero comparado con el 6,5... Pero volvés al desastre anterior, no al superdesastre de ahora, para decirlo con palabras gráficas. Exactamente. Ahora, está bien. Ahora, y después de recuperarnos y ir a ese 2 o 3%, ¿ves que hay posibilidad de estabilizarse y empezar a bajar o no? ¿O chance de volver al 6%? No, a ver, nosotros siempre hablamos por ahí de
casos o escenarios con cierta probabilidad, y el escenario por ahí base de muchos economistas, entre los cuales nos incluimos, es que el nuevo esquema va a tener cierta chance de salir exitoso en esto de mantener estable el tipo de cambio o de una manera previsible, digamos, no que pase lo que pasó en estos últimos 2 meses, donde saltó fuera de control y en un momento no sabíamos a dónde iba a encontrar el techo del dólar. Ahora el dólar está fluctuando, pero más o menos razonablemente. Si el gobierno esta situación de emergencia la deja detrás, hay margen para estabilizar, hay margen para que la inflación empiece a bajar, pero de vuelta, no podemos pensar en una inflación que el 2019 esté muy por debajo del 25-30% anual. Me parece que esto de desinflar la economía va a llevar necesariamente más tiempo que el gobierno se proponía, y que es además sería lo usual en lo que es la experiencia de países como Argentina, países de Latinoamérica, que se tomaron 8, 10 o más años para bajar de inflaciones como las que tenemos ahora a inflaciones de un dígito. ¿Tanto tiempo? Sí, porque... Para bajar de inflaciones con estos números, para bajar a un dígito y estabilizarla ahí, se tomaron 10 años. Sí, pensá que más allá de la devaluación, más allá de la suba de tarifas, hay un componente muy importante que es difícil de romper, que es el tema de las expectativas. Controlar las expectativas, alinearlas con una inflación que sea cada vez más baja, es algo muy difícil, sobre todo cuando, como en el caso nuestro, venimos de muchos años de inflación relativamente alta. La gente ya tiene incorporado en su cabeza cuánto va a ser la inflación. Dejando de lado este episodio de la suba del dólar, más o menos decía, bueno, los precios van a ser lo comentaron ayer y un poquito más. El empresario medio que calculaba así con esta regla medio simple, decía, bueno, le pongo el mismo aumento que tuve la inflación más un extra para cubrirme. Claro. Y eso va generando cierta como inercia en los precios, y los precios terminan aumentando como venían aumentando antes, o un poquito más o un poquito menos. Ese comportamiento, es decir, que el empresario diga, no, los precios van a ser lo que el gobierno me dice que es la meta o el objetivo, toma mucho tiempo. Y que no solo que el empresario incorpore eso en sus decisiones de cuánto remarcar los precios, sino también los sindicatos cuánto pedir de paritarias, y mismo todos nosotros de cuánto más o menos van a ser nuestros ingresos. Matías, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por las definiciones. Matías Carugati, economista, hablando con nosotros.